Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Adviento. Miércoles de la segunda semana de Adviento. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestro Evangelio de hoy. Es un evangelio muy corto, escasamente 3 versos, pero un tema muy interesante. Jesús aquí, en contraste con los líderes religiosos de su tiempo, quienes imponían cargas impresionantes, pues entonces Él se contrasta con ellos, le dice: vengan a mí. Y la carga a la cual hace referencia, pues es la carga de la ley que los fariseos, que los escribas y los otros líderes religiosos imponían sobre ellos y que a veces ni ellos mismos cumplían, ¿no? Y Jesús les dice: no viene para quitarles la carga o no viene para simplemente dejarlos sin hacer nada. Viene para modelarles a ellos cómo llevar esa cruz, cómo llevar esa carga, no como una imposición, no como algo forzado, ¿no? Porque Dios a nadie quiere a fuerzas, ¿no? Entonces Jesús mismo viene a modelarnos cómo llevar esa cruz, porque es a lo que invita a sus discípulos, de que al seguirlo, de que tomen cada quien su cruz y vengan tras él, ¿no? Es esto en donde Jesús nos modela. Cada quien de nosotros tenemos nuestra propia cruz. La cruz de Jesús no es la cruz mía ni la cruz tuya. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz según el llamado que Dios nos ha dado, según la vida por la cual Dios nos invita para que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. ¿Y quiénes son los que están agobiados y fatigados por la carga? Pues era la gente común del pueblo de aquel entonces, que se sentían oprimidas por las exigencias de la ley mosaica, ¿no? Y que los líderes, como los fariseos, los escribas, a los saduceos, particularmente los líderes en Jerusalén, pues imponían cargas tanto religiosas como de impuestos, como de obligaciones, que a veces eran mucho, ¿no? Y para la gente sencilla, pues a veces su religiosidad era vista como un peso, como una exigencia que a veces era imposible de cargar. También hoy en día hay mucha gente que ve su religión, ve el cristianismo simplemente como un peso, como una obligación, ¿no? Y yo creo que la religión se llega a convertirse en un peso o una obligación cuando no se ha vivido este encuentro con Dios en Jesucristo, cuando solamente la religión es una colección de normas, de prescripciones, de mandamientos y de exigencias que no producen vida, ¿no? Cuando se lleva a cabo ese encuentro con Dios por la pura gracia de Dios, entonces despierta en nosotros, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que Dios, a pesar de mí mismo, me perdona, me ama, me sana, me
reconstituye con la dignidad que quizás yo he pisoteado, que quizás yo he rechazado, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa experiencia, que también se le llama conversión, pero que es una conversión de vida, no solamente se vive una sola vez en la vida. La invitación a la conversión, el llamado a la conversión, es algo que constantemente Dios nos llama y nos invita para ir profundizando cada vez más este caminar con Él y en Él. Y cuando se vive esta experiencia por la gracia de Dios, entonces esto despierta en nosotros el deseo de corresponder a este Dios que ha venido a nosotros. No es el hombre que ha ido en busca de Dios, sino Dios que ha venido en busca de sus hijos e hijas para salvarnos de nosotros mismos, para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y cuando uno, por la gracia de Dios, tiene esa experiencia, entonces despierta el deseo en nosotros de corresponderle a este Dios que por su propia iniciativa ha venido a nosotros en Jesucristo. Entonces, cuando se vive esta experiencia, ya la religión no es una obligación, no es una obligación que se tiene que cumplir a rajatabla, sino que es una respuesta a la cual yo reconozco que a pesar de mí mismo, Dios ha venido a mí en mi búsqueda para salvarme de mí mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta más apropiada a esta vivencia de la fe? Es la gratitud, ¿no? Señor, no me lo merezco, no me lo he ganado, no me lo merito, pero igualmente tú me lo has dado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta más apropiada de un cristiano ante esta gracia de Dios? Es la gratitud. Por eso, el cristianismo en el fondo es una acción de gracias a Dios. Es lo que es el nombre que lleva la Eucaristía, es una acción de gracias. Cuando uno reconoce lo que Dios en Jesucristo nos ha dado a nosotros, ¿no? El por qué ha venido a nosotros, el por qué se ha encarnado en nuestra realidad humana para que nosotros podamos compartir también en su divinidad, ¿no? Y el reconocer, el vivir esa experiencia, entonces despierta en nosotros este deseo de corresponder, no por obligación, sino por gratitud. Yo creo que esto hace una gran diferencia en cómo uno vive su fe, cómo uno vive su religión, cómo uno vive su relación con Dios. No a fuerzas, no como una imposición, no como algo a rajatabla, sino como una acción de gracias a la iniciativa del Dios que ha venido a nosotros en Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos modela en su propia vida, puesto que la vida de Jesús gira en torno a la voluntad de Dios Padre. Y es esa relación en amor con Dios Padre lo que le da vida a Jesús mismo. Por eso Jesús se compromete, se entrega, se somete a la voluntad de Dios Padre, no como una exigencia, no como algo impuesto, no como algo forzado, sino que algo tomado en respuesta a esta iniciativa de Dios, del Dios quien lo llamó, del Dios quien lo envió, ¿no? Entonces Jesús nos modela para nosotros esta forma de caminar, esta forma de cargar nuestra cruz. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. ¿Qué es esto de aliviaré, no? O sea, de que Él en su modelar del cargar nuestra cruz, cuando nos modela su cruz, la cruz de fidelidad, la cruz de sumisión a la voluntad de Dios Padre, pues entonces el modelar, el cargar su cruz nos dice, tomen la suya, toma tu cruz y confía que en aquel que en amor te ha creado, que en amor te sostiene, pues también en amor te proveerá con lo que tú necesitas para que lleves esa cruz tanto con dignidad como confianza y entrega a aquel que te ha llamado a la vida, ¿no? Se tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es eso de tomar yugo? Aquí hay que imaginar el yugo que, digamos, dos animales de carga, ya sean bueyes o caballos o mulas, es el yugo compartido.
tomen mi yugo sobre ustedes. Así que Jesús dice, tomen mi yugo, el yugo compartido. Aquí es donde Él nos ayuda a caminar. O sea, Jesús no puede tomar esa decisión de cargar con nuestra cruz en nombre nuestro. O sea, cada uno de nosotros tenemos que responder a nuestro llamado. Cada uno tiene que llevar su cruz. Jesús pues, nos acompaña. Jesús, digamos, lleva el yugo compartido junto con nosotros, pero Él no puede dar el sí que solamente yo puedo dar y tengo que dar, ¿no? Jesús ha dado su sí a la voluntad de Dios Padre, como también nosotros tenemos que dar ese sí a la voluntad de Dios Padre, como también María nos modela su sí a la voluntad de Dios Padre, y la cantidad de hombres y mujeres en la historia del cristianismo que también nos modelan ese sí, a lo cual se sometieron y asumieron esa cruz que Dios en Cristo les había dado, ¿no? Entonces Jesús nos modela, Jesús comparte su yugo con nosotros y aprendan de mí. ¿Y qué es esto de aprender de Él? El aprender en la confianza, aprender en la sumisión, aprender en el compromiso, ¿no? Que aquel que llama también provee lo necesario para que cargar nuestra cruz sea fructífero y no simplemente una carga, no simplemente una obligación, no simplemente algo que me oprime. Si la religión para ti no está produciendo vida, entonces pregúntate, ¿por qué no? ¿Es esto lo que es el cristianismo? Simplemente una experiencia de opresión, una experiencia en la cual te sientas obligado y en la cual no tienes vida. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que aún quizás no has encontrado para que Cristo en ti provoque una reacción de gratitud, una reacción de decir, me las juego contigo? Me las juego contigo porque en ti he encontrado mi vida, en ti he encontrado esperanza, en ti he encontrado un porvenir, ¿no? Entonces, si para ti el cristianismo no está produciendo vida, entonces pregúntate seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Y si no hay esta experiencia de gratitud, esta experiencia de retomar o tomar quizás por primera vez con responsabilidad y con conciencia la cruz de tu propia vida, quizás lo que hace falta es esa experiencia del encuentro con Dios, a lo que ya llamamos conversión, ¿no? Este encuentro cuando por la pura gracia de Dios uno se da cuenta de que a pesar de uno mismo, me siento amado, me siento reconciliado, sanado, reconstituido como hijo, como hija amada de Dios, ¿no? Y esto es lo que produce el deseo de corresponderle a Dios por pura gratitud, porque reconozco de que todo cuanto tengo en Cristo es por la pura gracia de Dios y no porque me lo he ganado, no porque me lo he meritado. Y esto es lo que Jesús nos modela con su propia vida. Dice que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Encontrarán descanso, dice Jesús. Esto no quiere decir que Jesús nos quite la cruz. No. El cómo llevar la cruz, el cómo cargar la cruz, es como ajustar la cruz en el hombro para que esa cruz no vaya cansando, sino que se ajuste a nuestro cuerpo, se ajuste a nuestra vida, se ajusta a nuestro caminar, ¿no? Y cuando un peso, una carga se ha ajustado bien al cuerpo, pues uno puede llevar esa carga, ese peso, esa responsabilidad con más fortaleza, con más seguridad, ¿no? Yo creo que es a esto a lo que Jesús se refiere. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Son palabras muy interesantes, porque hay mucha gente muy religiosa que no ve su fe como algo suave o una carga ligera, ¿no? Lo ven más como un peso, como una obligación o como algo que quizás te exige injustamente, ¿no? Y ven el vivir su fe cristiana con alegría y con compasión, misericordia y justicia como algo muy pesado y no como algo muy ligero. Pero es ese encuentro con Dios lo que hace posible
a hacer nuestro, identificarnos con esa cruz, con ese llamado, con esa vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Y cuando por gracia de Dios se vive esa experiencia, pues hace posible de que el seguir a Cristo sea no una carga, no una obligación, sino una respuesta en gratitud. Aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.